La iglesia pentecostal y la iglesia evangélica en general es demasiado emocional y lo emocional es carnal, por consiguiente diabólica. La emocionalidad es un tema muy recurrente en la iglesia de hoy. Es un tema que se ha tratado muchas veces y que ha anidado en nuestra iglesia local. Son numerosos los argumentos bíblicos que instan al creyente que huya de las emociones. Los predicadores y maestros se han encargado de fomentar esta forma de cristianismo. Hay una infinidad de evidencias que apuntan a una suplantación de lo verdadero por lo profano. Nuestro compromiso es con la verdad, la fe y el amor. El cristiano evangélico está en apostasía. Hoy en día ya no es necesario predicar que va a venir la apostasía. ¿Por qué? Porque la apostasía ya está. Hoy muchas iglesias evangélicas ven la sana doctrina como algo extraño. Párese a predicar sobre sana doctrina y se dará cuenta cómo la gente le ve desde las sillas. Y es que las diversas doctrinas extrañas son las que abundan en las iglesias evangélicas. Las iglesias se vuelven apóstatas cuando empiezan a introducir doctrinas de demonios e ideologías raras. Eso sucede porque sus líderes son analfabetas bíblicos y por esa razón permiten que movimientos extraños se filtren en sus congregaciones, como el famoso mover apostólico y la doctrina del corazón. De esta manera, estas iglesias se vuelven neutrales, convirtiéndolas en iglesias liberales. Hay muchos movimientos e iglesias con tendencias aberrantes. En las iglesias se ve de todo. En Puerto Rico hubo una profetisa que se consideraba la diosa Mita. Su nombre era Juanita García. Salió con profecías falsas contra el pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal de Arecibo. También un pastor de Perú decía ser el ángel de Jehová. Y no digamos la señora Ana Méndez, quien dice que los billetes hablan. Muchos cristianos neófitos asocian toda manifestación falsa con el Espíritu Santo. La escoba ungida, el chicle ungido, la harina en las billeteras, la risa santa, la patada ungida, la cachetada del Espíritu, caer de espaldas, masticar hierba como caballo, etc. Las causas de estas manifestaciones falsas y diabólicas suceden por la emoción, la ignorancia bíblica, el querer impresionar a los demás, etc. Esto sucede porque la gente anda buscando sentir algo, porque si no, se sienten vacíos. Están igualitos que los idólatras, que si no ven una imagen, ya no pueden orar. Estos, si no sienten algo, les parece que Dios no estuvo en la congregación o que la alabanza o el mensaje no tenía unción. Estos ignoran las promesas de Dios. Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 28:20, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿por qué las personas andan buscando en las iglesias sentires si el Espíritu Santo habita en nosotros siempre? Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Mire, son muchos los acontecimientos apostáticas terribles. Tenemos en la actualidad el movimiento de la prosperidad, el de la unción y el del énfasis a los ministerios apostólico y profético en el mundo. Un amado pastor cuenta que llegó a un país europeo para trabajar con un grupo de discípulos. Así que hizo contacto con una iglesia evangélica, una de las pioneras en esa ciudad, llamada Iglesia Apostólica, cuya cobertura era dada por la Misión de Iglesias Apostólicas de Alemania. Aunque tenía el término apostólica, en realidad no habían apóstoles, sino que su fundamento radicaba en aceptar los 5 ministerios de Efesios 4:7 al 12, aunque sí existían profetas. Y como consecuencia de estos profetas, la iglesia entró en una crisis que terminó en división porque esos profetas atentaron moralmente con sus profecías al pastor y su esposa,
ambos procedentes del Reino Unido. Fue tan seria la situación por las calumnias que el pobre hombre decidió dejar el pastorado y regresar a su tierra natal, quedando la congregación al borde de desaparecer. Muchos pastores son culpables por no discernir qué es de Dios y qué no. Los profetas y apóstoles modernos se suman a la lista de ministros corruptos que han pervertido el evangelio. Muchas iglesias presumen de tener la unción, pero carecen de conocimiento bíblico y se la pasan inventando dones espirituales. Así como esos profetas falsos de este hecho en Europa, también hay personas que hablan en lenguas falsas. Estos movimientos son los que han llevado a la iglesia a ser más emocional que llena de fe, y por eso andan buscando sentir algo, porque si no, el culto no fue bueno para ellos. Toda esta enseñanza falsa del mover apostólico, del neopentecostalismo, de la doctrina del corazón, etcétera, etcétera, está enfocada en puros mandatos de hombres, en donde los prejuicios del hombre prevalecen antes que la Biblia. El problema es que estos falsos ministros están tan ocupados en enseñar estas falsas doctrinas que han dejado de enseñar Biblia. De ese modo, la gente que llega a estas iglesias está desatendida, sin conocer a Dios, sin conocer su voluntad y su palabra. Así que el tipo de doctrina en estas iglesias se basa en el sentir. Y como la gente está educada de esta manera, por esa razón, cuando llegan a los cultos, critican al ministerio de alabanza y a ciertos líderes de menos espirituales. Estas personas asumen que el ministerio de alabanza es el encargado de hacer descender la presencia de Dios en todos los cultos y que el Espíritu Santo se debe manifestar siempre. Pero esto no es bíblico. Dios se manifiesta cuando Él quiere, donde quiere y como Él quiere. Si la gente fuera adoctrinada con la Biblia, sabría que la palabra de Dios es vida y ella nos fortalece y nos llena de la presencia de Dios. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Espíritu Santo trata con cada uno de nosotros como Él desea. Y no será siempre que usted esté congregado. Él puede llenarnos en cualquier lugar si usted se lo permite. Así que cuando usted se congregue, no vaya con el pensamiento de ir a sentir algo. Usted tiene que ir dispuesto a alabar a Dios y a escuchar su palabra. La unción de Dios muchas veces se derrama en las personas y no es en forma de un sentir. ¿Cómo se derramó la unción de Dios en el apóstol Pablo? Se derramó dejándolo ciego y después recibe sanidad. Hechos capítulo 9. En ninguna parte de la Biblia vemos a Pablo revolcándose en el suelo como loco. No. Pablo escuchó la voz misma de Dios y por eso se convirtió a Él. Cuando el Espíritu reposó sobre los 12 apóstoles, en ninguna parte encuentro que se pusieron a saltar como topados. Es que la gente asume que sinónimo de unción es hacer todo tipo de locuras. Claro que no. Así que todas estas creencias erradas de los sentires, donde la gente tiene que revolcarse y que los predicadores tienen que gritar para sentir alguna clase de unción, está jalado de los pelos. La gente ha sido víctima de todos estos movimientos extraños, hasta cierto punto, porque la Biblia la tienen en su casa pero no la leen. El que no se quiere dejar engañar va a estudiar la Biblia, amará a Dios de todo corazón y huirá de estas denominaciones apóstatas. Pero como no buscan a Dios con sinceridad, sino con otros intereses, entonces son atrapados por el engaño. Pero querer convencer a un engañado, a alguien que fue adoctrinado de que hay que sentir, porque si no se siente es que hay pobreza espiritual o el culto está muerto, es complicado. Yo he escuchado a pastores decir que hay que tocar más rápido un canto o usar canciones de júbilo para que se sienta la presencia de Dios.
Otros preparan una serie de coros o programas porque según ellos de esa manera atraerán la presencia de Dios y muchas veces no pasó nada y terminan frustrados. Hay iglesias donde hay que buscar cantos comerciales que provoquen emoción que conversión. Han adoptado el introducir más la música cristiana comercial que se ajuste al gusto del consumidor. Otros ministros buscan a personas que tengan la habilidad de hablar para que llame la atención de la gente y de esa manera alguien se conmueva y comience a llorar emocionalmente, pero en realidad todo se hizo por el deseo de sentir y no como algo espontáneo que mueva el corazón de Dios. Muchas veces yo me frustré cuando la culpa caía sobre el director de alabanza porque decían que no se había sentido nada con el repertorio que había preparado. Da lástima la ignorancia que hay en muchos ministros. Ellos creen que si alguien no lloró, no gritó, no cayó al piso, no danzó y no habló en lenguas, el culto está muerto. ¿Y dónde quedó lo más importante? La palabra de Dios. Es a la que menos le dan importancia. Quiero que leamos Primera de Reyes 19:11. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Por qué será que algunos cristianos piensan que la presencia de Dios es un sentir? La presencia de Dios está siempre con nosotros. Él está con usted ahora en su casa. Él está con usted en su carro, en su trabajo, en su iglesia, con su familia. Él habita dentro de su corazón. El silbo apacible hizo entender a Elías que allí estaba Dios. Y cuando escuchó la voz de Hashem decir: ¿Qué haces aquí, Elías?, él supo que no estaba solo, que la presencia de Dios le acompañaba. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó a Dios? Muchas veces la gente ve a Dios como alguien que está obligado a darles lo que le piden, alguien que tiene que hacernos sentir para creer que sigue con nosotros. Pregunto, ¿y nosotros cuándo nos vamos a humillar ante su presencia? Ha habido ocasiones en las que yo estoy bañándome y de repente digo: Señor, gracias por el agua que me limpia y puedo beber. Gracias por los alimentos que nos das cada día. Gracias por el carro que me lleva seguro. Gracias por el techo que me abriga del frío. Gracias por la ropa. Gracias por mi familia. Gracias por la iglesia. Gracias por tu paciencia y misericordia. Y de pronto, su presencia me llena y empiezo a llorar por la gratitud que siento hacia Él. Amados hermanos, yo creo en el ministerio apostólico y profético bíblico. El verdadero apóstol, misionero y profeta de la palabra, la Biblia. Pero no como lo plantean estos sinvergüenzas que se dedican a dominar y engañar, estafando a la gente. En una ocasión llegó un hermano a visitar a su pastor y cuando entró a su oficina exclamó muy agitado: Pastor, ahorita que pasé por el portón del templo, estaba el portero hablando mal de usted con otra persona. También la aseadora estaba con una joven hablando mal de usted. Luego, antes de llegar a su oficina, su secretaria y tesorera se lo estaban desayunando. El pastor, quien acababa de recibir una taza de café caliente, le dijo al hermano: Vaya por todos los lugares donde usted escuchó que hablaban mal de mí y lleve esta taza de café caliente para que se enfríe, pero no deje que se derrame una sola gota. El hermano obedeció y lo hizo como el pastor le pidió. Al regresar, el pastor le preguntó:
¿viste a los que estaban hablando mal de mí? El hermano respondió, no, pastor. Estuve tan enfocado en no derramar su café que no me fijé. El pastor le dijo, cuando vengas a la iglesia, enfócate en lo que realmente importa. Amado, estudie la Biblia. De ahora en adelante, cuando usted vaya a la iglesia, no se enfoque en cómo llegó el ministerio de alabanza. No se enfoque en el pastor ni en su liderazgo, creyendo que son los responsables de hacerle sentir algo mientras cantan, predican o sirven. Enfóquese solo en alabar a Dios. Cante con entendimiento y cuando escuche la palabra de Dios, no sea un oidor olvidadizo. Bendiciones.